humanidad corrupta y pecadora. Tan corrupta y tan pecadora que Dios va a perder la paciencia y va a decidir exterminarla a toda. Con el diluvio universal. Con el diluvio universal. Y va a salvar una familia nada más, que era la única buena que había, que tenía a Noé como jefe de esa familia. Padre, tan pecadora fue esa humanidad. ¿Qué pasó? Pregunto yo, ¿no había nadie en esa humanidad que fuese bueno? Pregunto, está bien, los ancianos eran corruptos, los adultos eran perversos, los jóvenes estaban sumidos en el pecado, pero ¿no había un niño inocente? ¿Alguien, un niño, no había que pueda despertar la misericordia de Dios para que no tomase una determinación tan drástica, tan violenta? ¿Qué le pasó a Dios? ¿No le puede volver a pasar hoy si vivimos en una sociedad tan corrupta, tan violenta, tan desviada como a lo mejor en la época de Noé? ¿No podemos esperar que en cualquier momento Dios extermine la humanidad de nuevo? Con un diluvio. O con diluvio o con lo que sea. En aquella vez fue el diluvio, a lo mejor decida tomar otros métodos. Me preocupa ese Dios en el que a mí me cuesta creer. Bueno, con respecto al tema este del diluvio universal y de las aguas que mataron a toda la humanidad y de Noé con su arca, tenemos que decir lo mismo que con Caín y Abel. No es un relato histórico. No existió realmente Noé, no existió realmente un arca, jamás hubo un... ¿Por qué pones esa cara? Padre. Jamás hubo un diluvio universal que matara a toda la humanidad. Padre, Adán y Eva no existieron, o no es histórico. Caín y Abel no existieron, o por lo menos no forma parte de la historia. Así es. Ahora el arca de Noé y el diluvio universal tampoco. Pero te lo puedo... ¿Cómo llegan ustedes los biblistas, los estudiosos, investigadores de la Biblia como usted, cómo llegan a una conclusión así? Pero es muy simple. Vos ponete a pensar. Dios quiere que pensemos y que razonemos, y la iglesia también. Y pensando, vos descubres. En primer lugar, dice que Noé, Dios le dio la orden de que construya un arca de 150 metros de largo por 25 de ancho y 15 de alto, de 3 pisos. ¿Cómo hizo Noé con su familia para construir un transatlántico de 1,5 cuadras en aquella época, cuando recién la ingeniería naval en el siglo XIX ha podido construir un barco así? Encima en una época en que no había materiales, no había hierro, no había acero. ¿Cómo hicieron para forjar todo eso y poder construir un barco así? Además, 8 personas, porque está Noé, su señora, sus 3 hijos y sus 3 mujeres, entre 8 personas pudieron construir un transatlántico de esa manera. Además, lo de los animales es muy curioso. Dice que Noé tuvo que meter una pareja de todos los animales del mundo. O sea que se recorrió todo el mundo buscando los animales. Y en algunos lugares distantes, como 20.000 kilómetros de distancia para buscar esos animales. O sea que se vino a Santiago del Estero a buscar el pichibola, el quirquincho, el coyuyo. ¿Cómo hizo para meter todos esos animales adentro? Además, fíjate, tengo las estadísticas. Actualmente existen 1.700 especies de mamíferos, 10.000 especies de aves, 1.000 especies de reptiles y 1.200.000 especies de insectos. ¿Cómo hizo Noé con su familia para meter todos esos animales? Y actualmente los biólogos dicen que en esa época existían muchas especies más de animales. Además, ¿cómo hizo Noé con su familia para alimentar, dar de beber, cuidar a todos esos millones de animales, siendo solamente 8 personas? ¿Cuánto tenía el transatlántico? 1,5 cuadras, 150 metros de largo. ¿Dónde habrá metido los dinosaurios? ¿Dónde metió todos esos animales? Exactamente. Además, ¿cómo hizo Noé para crearles el ambiente adecuado a estos animales? Si los actuales zoológicos del mundo, con las más modernas técnicas, no le pueden crear a muchos animales su clima adecuado para tenerlos en cautiverio, ¿cómo hizo para el oso polar hacerle el clima frío, para los animales del desierto hacer un clima cálido adentro del arca? Además, ¿cómo hizo después Noé para remontar la especie de una pareja? Actualmente, los ecologistas dicen que cuando de una especie animal quedan unos cuantos cientos de ejemplares, se considera extinguida porque es imposible remontar. El oso panda, por ejemplo, está extinguido porque quedan 1.000 ejemplares. Con 1.000 no se puede remontar la especie. ¿Cómo hizo para de una pareja Noé remontar la especie? Además, el tema de la lluvia. Dice que llovió 40 días. Hoy sabemos que es imposible una lluvia de 40 días, que 40 días permanentemente esté lloviendo en todo el mundo. Sabemos hoy que la lluvia es una compensación climática de una zona con otra, pero que simultáneamente en todo el mundo llueva 40 días, eso es imposible. Además dice la Biblia que se cubrió todo el mundo con agua, 5 millones de kilómetros cuadrados, eso es imposible. Y por último nos dice que las aguas cubrieron 7 metros por encima del monte más alto. Hoy sabemos que el monte más alto que hay es el Everest, de 8.800 metros, o sea, cayó 9 kilómetros de agua, para que en 40 días de lluvia
se cubra 9 kilómetros de altura, tuvo que caer 200 metros de agua por día. Hoy dicen los estudiosos que si en este momento, en un segundo, se precipitaran todas las nubes del mundo a la tierra, caerían 5 centímetros de agua. Todas las nubes del mundo. ¿Cómo hizo para que cayera 9 kilómetros de agua? Padre, esto no es posible, esto no es posible, esto no es posible, esto no es posible. No es posible. Para Dios tampoco es posible, pero ¿dónde está el Dios todopoderoso? Sí. El Dios omnipotente, el Dios que pudo haberle ayudado con su poder a Noé para construir el arca, para juntar los animales, para crear el clima que usted dice. No lo pudo hacer Dios, ¿por qué Dios no puede hacerlo? Sí, pero para hacer Dios todo eso, tuvo que hacer toda una cadena de milagros, uno tras otro. Y Dios hacía los milagros para aumentar la fe de la gente, no para destruir a la gente. Jesús cuando hacía sus milagros era para convencer a la gente en la fe y no para destruirla. Por lo tanto, esto no tiene sentido, este tipo de milagros. Entonces, la conclusión que sacamos nosotros, el relato de Noé no es un relato histórico, Entonces, no existió. ¿para qué está en la Biblia? ¿Para qué me preocupo en leerlo? ¿Para qué me preocupo en tratar de saber qué pasó en aquella época? Si no es histórico, si no corresponde a la historia. Porque tiene un bellísimo mensaje, que es lo que tenemos que tratar de averiguar. Hay gente que anda averiguando si existió el arca de Noé, si hubo un arca de Noé por ahí. Hasta no encontraron pruebas, pedazos de arca que fueron fotografiados, filmados en algunos casos. ¿Vos has visto alguna vez alguna prueba del arca de Noé? No, yo no, leí en revistas. Y no lo vas a ver nunca, porque permanentemente salen las revistas, se descubrió el arca de Noé, encontraron restos, hallaron partes, pero a la hora de mostrar no hay ninguna prueba. Un fotógrafo sacó fotografía, a ver, muéstrala, ay, se nos ha perdido. Encontraron un pedacito del arca de Noé, ¿dónde está la madera? Ay, se nos ha extraviado. Pero siempre es así, la habrían filmado, ¿dónde está la filmación? Ay, se nos ha velado. Pero nunca nadie jamás mostró ni una parte del arca de Noé. Y no la van a mostrar nunca porque no existió. Y cada vez que salgan en los diarios, descubrieron el resto del arca de Noé, hay que reírse porque no la van a encontrar porque jamás existió el arca de Noé. Este es un cuento puesto por la Biblia para dejarnos una hermosísima enseñanza. A ver, si me puede dar una síntesis, aunque sea de la enseñanza, porque si no, vuelvo a repetir, no le encuentro sentido que esté en la Biblia. Mostrarnos la justicia de Dios, cómo cuando el hombre peca, se viene el caos sobre el mundo. Antes de que Dios creara el mundo era un caos. Dios le puso un orden a este mundo con la creación. El hombre con su pecado puede desordenar y volver al caos. Y entonces cada vez que el hombre peca, se nos viene el diluvio. Ese es el mensaje. Y entonces es una gran invitación de la humanidad a dejar de pecar, a comportarse como hermanos, a vivir como Dios manda, porque seguimos viviendo así, se nos viene el diluvio. Pero es un mensaje, es una enseñanza. No es que realmente Dios, como vos dices, en su maldad y en un mal día que se levantó, porque se levantó nervioso, exterminó la humanidad.